Bienvenidos a Ciencia Abierta, este ciclo de entrevistas a referentes profesionales de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, donde debatiremos los temas más importantes de ciencia y salud en el país. Hoy nos visita Sara Sureda, que es médica y directora de la carrera de especialización en gestión y dirección de instituciones de salud de esta facultad. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, ¿qué significa esta especialidad que brinda la facultad? Esta especialización, que es un título universitario, para los médicos es un título como el título de especialista en pediatría, en cirugía o en cualquiera de las especialidades médicas, aborda un tema que durante mucho tiempo los médicos no lo tuvieron en cuenta como que era parte de necesaria de su currícula, que es el tema de cómo gestionar y conducir las organizaciones de salud, ¿no? Cuando uno habla de organizaciones de salud, está pensando tanto en las organizaciones prestadoras, puede ser desde un hospital de tercer nivel hasta un policonsultorio, que son las que brindan servicios de salud, y también del otro lado las organizaciones que son financiadoras, o sea, las obras sociales o los prepagos, y después todo lo que es estatal, que no por ser estatal deja de necesitar ser gestionado, ¿no? El foco de esta organización es brindar conocimientos que permitan a los que la realizan poder conducir instituciones de salud con las herramientas necesarias para no hacerlo de una manera intuitiva. Claro, porque anteriormente, digamos, al médico más destacado, con más años o con más prestigio, se lo designaba en este rol tan importante de direccionamiento y muchas veces, bueno, no era su rol, digamos, más adecuado y fracasaba. Por muchísimo tiempo, los directivos de salud no tenían ningún tipo de capacitación en management y sí, como vos decías, eran generalmente el médico más prestigiado, ¿no? Entonces llegaba director del hospital el que tenía los mejores antecedentes y se buscaba como jefe de servicio al que tenía los mejores antecedentes médicos. Y a lo mejor como para conducir una institución se necesitan otras aptitudes que no tienen nada que ver con ser un buen médico. Esas personas no podían cumplir el rol que se les había encomendado y fracasaban. Pero justamente no fracasaban porque fueran malos en lo de ellos, que eran buenísimos, sino porque no tenían la capacitación necesaria para realizar este tipo de tarea. Y además porque la verdad es que así como la medicina es una vocación, la gestión también es una vocación y hay que lograr unir las dos partes, ¿no? O sea, que haya médicos que les guste tener pacientes, pero que también encuentren interés en estos temas, ¿no? Y para eso hay que formarse. Claro, fascinante porque es una visión, digamos, nueva o adaptada al siglo XXI, ¿no? De cómo tiene que ser la administración también de la salud. Por eso digo, la empresa podría tener o no lucro, pero aún en instituciones sin fines de lucro, como puede ser el hospital o muchos hospitales de comunidad, o inclusive en el sector público, porque pareciera que el sector público uno se lo olvida, claramente uno necesita o administrar bien los recursos que le dan en un presupuesto, como puede ser en ese sector, o bien hacerse responsable de una buena gestión de manera eficiente, en usar de la mejor manera los recursos disponibles, por lo menos para poder sostenerse en el tiempo y además poder ayornarse, porque la salud, como tema científico que es, hay avances permanentes, pero esos avances cuestan mucho dinero. Entonces, si una institución quiere mantenerse a la vanguardia, obviamente tiene que generar los ingresos necesarios como para poder sostenerse en el tiempo y para poder crecer, ¿no? O sea, crecer en tamaño y también crecer en tecnología y todo lo que haga falta. ¿Cuál es el rol del paciente frente a todo esto, ¿no? Es decir, ¿cómo se lo piensa a la hora de cubrir también sus necesidades? El rol del paciente realmente es uno de los que más ha sufrido cambios muy significativos en los últimos 20 años, yo diría. O sea, hasta hace no tanto, el paciente ciertamente tenía una actitud pasiva. Lo habitual era que el paciente confiara su salud a un profesional en el cual tenía confianza, dando por sentado que los conocimientos necesarios para gestionar su salud los tenía ese profesional.
Pero con el correr del tiempo y debido a dos hechos socioculturales, diría que ocurrieron, uno, el acceso a la información que tiene la gente hoy en día, o sea, imagínate que en el año 94 el 0,5% de la población mundial tenía acceso a Internet y hoy es el 50%, y en los países desarrollados claramente mucho más. Esto hace que el paciente se informe todo el tiempo. Nosotros decimos que su primer fuente, y de hecho hay estudios hechos que dicen que en temas de salud el paciente primero va a Google o a la web en general, y segundo al prestador de salud, e inclusive en algunas encuestas da que primero es Google, después son los amigos, conocidos, parientes que le puedan decir su experiencia y después el médico. Con lo cual eso es una diferencia porque hace que la gente ya vaya al médico con información previa, mucha información previa, que en muchos casos no es la adecuada porque realmente en la web hay muchísima información de distinta calidad. Por otra parte, como en casi todos los sistemas, en salud también el paciente sabe qué quiere, demanda, quiere satisfacer sus expectativas. Esto vino para quedarse. Es probable que a los médicos a veces esto nos genere un poco como de incomodidad, porque fue como que nos cambió el rol y cambiaron las situaciones y la interacción médico-paciente se transformó en otra. Pero también yo creo que tenemos que ver el lado bueno y pensar que se va a volver una herramienta a favor. Si uno piensa, por ejemplo, que en un paciente diabético, que es una de las enfermedades prevalentes y con más mortalidad en el mundo, si uno piensa que hiciera todos los controles y hasta más, uno por mes, que no ocurre, y que tuviera media hora con el médico, tampoco ocurre, estaría 6 horas al año en contacto con un profesional médico. Y ese paciente tiene que gestionar su enfermedad el resto de horas del año, que son muchísimas más, solo. Entonces, claramente es casi imprescindible comprometer al paciente en su autocuidado, porque el médico puede conducirlo, puede diagnosticarlo, puede darle indicaciones, pero la gestión de la enfermedad, especialmente las enfermedades crónicas, queda en manos del paciente. Entonces, hoy en día se está tratando de, o se habla, inclusive el sistema de salud del Reino Unido tiene un área que es paciente experto, ¿no? O sea, que el paciente se transforme en el gestor de su propia enfermedad y en el responsable. Entonces, todo esto que fue cambiando, también yo creo que fue cambiando para bien, porque la información el paciente la tiene que tener. Lo que tenemos que ver es cómo hacer para que al paciente le llegue la información fiable, buena, confiable, basada en la evidencia, ¿no? Pero después creo que tiene que tomar un rol preponderante, sí, es fundamental. Y me hablas de sistemas de salud avanzados como el del Reino Unido, pero también hay países que han debido en los últimos años afrontar problemas económicos, escasez. Me nombrabas el caso de un país africano. Sí, bueno, a ver, el desafío general de todos los sistemas de salud hoy en día es ser sustentables, de los países más ricos y de los países más pobres, ¿no? O sea, la ciencia avanzó muchísimo, cada vez la gente ingresa más gente al sistema y demanda más, entonces hay que tratar de ser lo más eficientes posible. Ahora, a veces pareciera que dar buenos servicios de salud depende exclusivamente de tener los recursos, y si bien es cierto que es imposible gestionar salud sin tener los recursos, hay ejemplos como este que hablábamos de Ruanda, es el país africano. Imagínate que Ruanda es un país, África es el continente que tiene los peores indicadores en salud y es el continente más pobre. Y Ruanda en particular, en el año 94, atravesó un genocidio que diezmó gran parte de la población, con lo cual en un país, en un continente pobre, un país pobre con indicadores pésimos, pasó este genocidio que lo llevó, imagínate, a su nivel más bajo. Y a veces eso hace que tengas que, a veces la sacudida que te da una crisis tan severa, hace que te hagas todo un replanteo. Y ellos en particular hicieron una agenda a 30 años buscando disminuir la pobreza por un lado y por otro lado mejorar los indicadores de salud. Y lograron en 20 años
aumentar la expectativa de vida, que en el 90 era de 48 años. Imagínate que en este momento pensar que la expectativa de vida promedio sea de 48 años, la llevaron a casi 70 en 20 años, lo cual, si uno lo piensa, es increíble, porque la expectativa de vida uno va viendo cambios mínimos. Lograron, por ejemplo, que toda la población estuviera vacunada con todas las vacunas, inclusive la del HPV. Lograron que los pacientes con HIV tuvieran una adhesión al tratamiento del 98% y estuvieran estables. Y esto lo hicieron con un médico cada 18.000 habitantes. Nosotros tenemos un médico cada 300. Entonces, evidentemente, pareciera que uno tendría que pensar que pasa más por hacer un diagnóstico de situación adecuado, por generar las políticas acordes a lo que va ocurriendo en el momento, a las circunstancias, a la coyuntura, y además poder mantener esas políticas en el tiempo y que no dependan de los vaivenes políticos, ¿no? Que las políticas de salud no vayan de la mano de la política, y que cuando uno planea una estrategia pueda terminar de completarse en el tiempo. Entonces, casos como el de Ruanda, por ahí sacuden un poco estos preconceptos de que hace siempre falta dinero y que todo tiene relación con el dinero. Cosa que también lo contradicen experiencias como que Estados Unidos es el país que más gasta en el mundo en salud, gasta casi el 20% de su PBI en salud y no tiene los mejores indicadores, y a lo mejor un país muchísimo más pobre que gasta muchísimo menos tiene mejores indicadores. Entonces, evidentemente el dinero es necesario, pero hay muchos otros factores atrás. Claro. Y nombrabas recién la pandemia y te quería preguntar, ¿se han visto los sistemas de salud de los países avanzados realmente choqueados, no solamente a nivel médico asistencial, sino también en gestión y administración de la salud? ¿Qué aprendimos en general en el mundo, y nosotros desde Argentina también qué podemos aprender de este panorama y que nos hemos recompuesto en parte? Creo que justamente lo que nos deja como enseñanza y también un poco como desafío es, de nuevo, que la gestión en este caso, con la pandemia el problema no era saber qué hacer desde lo médico. Qué hacer desde lo médico se sabía. Era un tema de gestión de recursos, o sea, cómo organizarse, cómo gestionarlos de la mejor manera, cómo priorizar, cómo tratar de distribuir los recursos no solamente en las grandes ciudades, sino en los lugares periféricos, cómo llevar el conocimiento, porque muchas veces cuando uno sale en este país y en todos de los grandes urbes, la tecnología disponible y los servicios disponibles son de mucha menor envergadura, y la capacitación de la gente también es mucho de menor envergadura. Entonces hubo que salir como a inventar en el momento cuál era la mejor estrategia para poder enfrentar esta realidad, y en verdad hizo que nos volviéramos creativos, porque cosas que a lo mejor se podrían haber hecho antes, si uno se hubiera tomado el trabajo de pensar, se tuvieron que hacer un poco a las apuradas y mal, pero creo que sirvió en cierta medida para fortalecer al sistema. De hecho, a nosotros no nos fue tan mal como Europa, no claramente porque estemos en mejores condiciones, sino porque tuvimos un tiempo para saber lo que se nos venía y empezar a organizarnos. Creo que la enseñanza es que no tenemos que esperar que nos venga la crisis para ver después qué hacemos, sino que justamente esto es parte de decir, si todas las cosas van cambiando y nosotros seguimos haciendo lo mismo que hacemos hace 50 años, porque nuestro sistema de salud es el mismo que hace montones de años y se hacen mínimos toques pero no cambia nada, probablemente los resultados no van a ser los mismos. Y si uno dice, bueno, la realidad cambia y yo hago lo mismo, en cierta medida es obvio que los resultados no van a terminar siendo buenos, ¿no? O sea, que creo que la mayor enseñanza es decir, bueno, tener esta sacudida de decir, las cosas van cambiando, tenemos que de nuevo ir diseñando y modificando las políticas y todo lo que hagamos en la gestión en base a la realidad que tenemos enfrente y no en base a lo que venimos haciendo históricamente porque estamos acostumbrados.
¿Qué es lo que se lleva cada uno después de esta cursada, de esta especialización? ¿Cuáles son las herramientas que capta y que luego aplica para el proyecto que necesite? Sí, la primera cosa que te comento es, no todos los alumnos son médicos. En realidad una de las cosas interesantes que tiene es que es para cualquier profesional que desarrolle su actividad en el sector salud, ¿no? Entonces pueden ser abogados, contadores, odontólogos, psicólogos, o sea, profesionales de la salud no médicos, y también otras profesiones, hemos tenido ingenieros, o sea, pero que hoy en día estén trabajando en el sector salud. La carrera nosotros la tenemos organizada como si fuera en 3 niveles, ¿no? Un nivel macro, meso y micro. En el nivel macro nosotros tratamos de brindarles herramientas que tengan que ver con conocer cómo funcionan los distintos sistemas de salud en el mundo, cómo funciona el nuestro, qué cosas viendo de afuera uno podría decir tomo, o es interesante ver qué hicieron como para usarlo como herramienta nosotros, y tratar de hablar más en el nivel macro de lo que serían políticas de salud, ¿no? O sea, políticas que toman las autoridades sanitarias, y en realidad deberían ser no solamente las sanitarias, sino un poco más intersectoriales, porque hay muchos temas que tienen que ver con la salud que exceden solo el ámbito salud, ¿no? O sea, desde saneamiento ambiental hasta recreación, turismo, empleo, bueno, hay muchas cosas que, vivienda, que impactan. Después hay todo un área meso, que es la de management, que es lo que podría parecerse más a los contenidos que puede tener cualquier programa de administración de empresas, ya sea especialización o MBA, donde lo que uno brinda son herramientas para gestionar una empresa de salud pública o privada, ¿no? Porque uno no debería hacer esa excepción, no dejan de ser organizaciones que necesitan gestión. Y después los conocimientos a nivel micro, que tienen que ver con lo que llamamos más gestión clínica, que es la gestión de la atención del paciente. ¿Se entiende? O sea, la atención en la relación médico-paciente, enfermera-paciente, temas que tienen que ver con la atención primaria, la emergentología, el paciente, cómo gestionar la internación del paciente, calidad, seguridad, la discapacidad, la cronicidad. Entonces, a ese nivel aprenden herramientas de lo que es gestión de la atención del paciente. La otra es gestión de las organizaciones, financiadoras o prestadoras, y arriba en el marco está gestión de las políticas. Eso sería un poco la estructura de nuestra carrera y los contenidos que buscamos brindar. Bueno, llegamos al final de la entrevista. Te agradecemos mucho, Sara, en expertise que nos has brindado sobre esta carrera que ya lleva 16 años en esta facultad. Sí, bueno, gracias. Fue un gusto, la verdad, tener la oportunidad de charlar con vos sobre estos temas y de informar un poco sobre los contenidos de esta carrera. Bueno, muchísimas gracias, Sara.